Nuestra historia se titula hoy Fríamente Calculado. Y cuando pensamos en fríamente calculado, ¿en quién pensamos? Rapidito. ¿En el Chapulín? En el Chapulín, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que yo hice mi trabajo de mesa y por mi experiencia profesional, personal y en el aspecto espiritual, definí que fríamente calculado es crear un plan maestro, cuidando e incluir todos los detalles. Así que en nuestra historia de hoy vamos a escuchar cómo se va a cumplir ese plan fríamente calculado por un planner espectacular. Y vamos a navegar hoy por Hechos capítulo 10. Y sabemos que Lucas, el autor de Hechos, se encargó de que nosotros comprendamos a través de este libro que una comunidad cristiana en comunión con el Espíritu Santo fue exitosamente expandida y auxiliada por él. Así que, ¿qué había sucedido previo a nuestra historia? Me voy a comer esta historia, Juan. Hoy me diste un reto nuevo. Miren, ¿qué había sucedido? Ya había Cristo ascendido, ya había sucedido Pentecostés y Pedro se había hecho famoso no por sus pataletas, sino porque era un hombre de Dios, un ministro de Jesucristo y andaba predicando y haciendo milagros. Y en Hechos 9 nos relata que dado a esta fama que tomó, gente le invitó a ir a Jope, que era una ciudad hermosa que queda en la costa del mar Mediterráneo, y por la gracia de Dios, gracias a Nueva Vida, estuvimos en el peregrinaje con Magdiel Narváez y Nueva Vida allá en Jope. Un saludo, aprovecho. Juanqui, hay unos primeros visuales ahí, los primeros 3. Miren, ese grupo fue el valiente que viajamos juntos. Y luego los próximos 2 slides es ese grupo maravilloso que me hizo líder. Esto es el grupo amarillo con nuestro amado Ariel, nuestro guía, the only, the one and the best. Así que yo los bendigo. El próximo slide también son ellos. Estuvimos en varios sitios, los amo. Y yo sé que muchos de ellos están conectados. Un beso bien grande y a los demás que estaban entrando y saliendo de la guagua de otros grupos. Así que Pedro va a Jope y fue a orar por Tabita, una mujer que había sido bien dadivosa. Ella cosía túnicas, ella cosía ropa para los desventajados. Lamentablemente ella había muerto y Pedro oró por ella. Y en el nombre de Jesús, Tabita resucitó. Y esa noticia se corrió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. ¿Y qué sucedió? Miren, por ahí, Juan, que hay otros visuales que enseñan a Jope, esa ciudad de Jaffa, lo que conocemos por Jaffa. Miren qué hermosura, es preciosa. Próximo slide, Juanqui. Y Pedro se quedó. Ustedes ven esa puerta en la parte de arriba, se está mostrando una puerta. Esa es la casa de Simón el curtidor. Pedro se hospedó allí mucho tiempo. Y aquí comienza nuestra historia fríamente calculado. Y dice que en Hechos 10, que en la ciudad de Cesarea, otra ciudad que se conoce como Cesarea Marítima, y allí también estuvimos en el peregrinaje, esta ciudad está ubicada como a 32 millas al norte de Jope. ¿Qué sucede? Allí puedes, Juanqui, poner unos visuales que son del 6 al 9, lo puedes ir pasando mientras yo hablo. Allí vivía un hombre llamado Cornelio. En esa ciudad pasaron muchas cosas muy importantes, pero en esta ocasión hablamos de Cornelio, quien era un capitán del regimiento romano llamado La Italiana. Eso es un batallón. Cornelio, dice la palabra, que era un hombre temeroso de Dios y toda su familia amaba y adoraba a Dios. Además, enfatiza que él ayudaba mucho a los judíos pobres y también oraba a Dios. El término temeroso de Dios era utilizado, aguántala, Juanqui, todavía, era utilizado por los judíos para referirse a esos gentiles que abandonaban la religión pagana para adorar a Dios, pero sin embargo no se habían circuncidado para ser judíos. Que hago la aclaración. Y un día a las 3 de la tarde, él estaba en su casa, se le aparece un ángel y le llama por su nombre. Y Cornelio le dice: Señor, ¿qué desea usted? Y el ángel le dice: Dios ha escuchado tus oraciones, Cornelio, y has recibido como ofrenda todo lo que haces. Está contento porque ayudas a los pobres. Y entonces le dice: envía ahora mismo a unos hombres a Jope para que busquen a un hombre llamado Pedro que está hospedado en la casa de un curtidor de pieles llamado Simón. Y allí, la casa queda cerquita del mar. Le dio todos los detalles. ¿Qué pasó? Tan pronto como el ángel se fue, Cornelio obedeció. ¿Y qué hizo? Llamó a 2 sirvientes y a un soldado de su confianza para que fueran allá. Le explicó todos los detalles y los envió. Amados, yo quiero detenerme aquí un momentito. Y es que fijémonos en algo. El ángel le acaba de decir que Dios se agradaba y estaba contento con él por todo lo que hacía. Sin embargo, no le dijo: tienes un premio, te voy a dar una bendición. No. Le dijo:
tienes asignación, haz esto y aquello, sin darle el para qué ni el por qué. ¿Y qué hizo Cornelio? Sin preguntar, sin pataletear, envió a los hombres a hacer la asignación. Amada audiencia de Nueva Vida y Nueva Vida TV, te voy a dar un consejo. Estás haciendo las cosas bien, pero el Espíritu Santo, en vez de bendecirte, lo que hace es darte más asignaciones. Eso quiere decir que, mira, el plan está fríamente calculado porque nos falta algo más en nuestra vida. Y al día siguiente, dicen que mientras el soldado y los 2 sirvientes estaban acercándose al puerto de Jope, entonces Pedro subió a la azotea. Ahora sí, Juan, que ahora podemos poner ese visual. ¿Y qué sucedió? Como podemos ver en el visual, Pedro le dio hambrecita. Y entonces como que quiso comer algo y le estaban preparando el almuerzo. Juanqui, cuando puedas el último visual. ¿Y qué pasó? Le sobrevino un éxtasis y en ese éxtasis él tuvo una visión y había una sábana, sí, y había un lienzo que tenía, le voy a decir que, un montón de animales de 4 patas. Un montón de... ¿Tú te imaginas un lienzo lleno de animales de 4 patas de todas las clases? Tenía también reptiles y también tenía aves. Y cuando Pedro vio este lienzo lleno de animales, escucha una voz que le dijo: Pedro, mata y come de estos animales. Y Pedro respondió: no, Señor, de ninguna manera. Yo nunca he comido nada que nuestras leyes judías hayan declarado impuro, común e inmundo. Miren, a este momento, ¿saben cómo le llamé? Soyreligioso.com. Miren, la visión de Pedro contenía animales permitidos y no permitidos según las reglas alimentarias que había establecido Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento. Esto está en Levíticos 11. ¿Y qué pasa? Estas restricciones son lo que como conocemos hoy día como la famosa dieta kosher, ¿verdad que sí? Miren, Dios creó esta dieta tan singular para cuando sacó a su pueblo de Egipto, para que ese pueblo ejerciera obediencia que los iba a destacar entre los demás pueblos, dándole una identidad especial. Esta dieta también les sirvió como una barrera protectora para su salud espiritual, porque evitaba que comieran comidas que estaban puestas para dioses ajenos, pues ellos estaban rodeados de pueblos idólatras. También esta dieta sirvió para proteger su salud física. ¿Por qué? Porque habían animales que estaban contaminados y comidas contaminadas. Ellos estaban caminando ¿por dónde? Por un desierto, allí no había hospitales. Así que para la época del Nuevo Pacto, que es cuando ya está Jesús, esta dieta, estas restricciones eran para mantener a los judíos alejados, que no comieran como los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles y su comida estaba considerada impura. Pero ahora yo quiero que cambiemos el lente y dejemos de ver esto como la comida. Vamos a escuchar. Pedro no quería comer la dieta fuera de kosher. Y no tengo nada en contra porque estuvimos allí 12 días consumiendo esa dieta sabrosa. Pero miren, Pedro estaba hospedándose ¿en dónde? En la casa de un curtidor de pieles que transformaba las pieles de animales en cuero. O sea, este oficio requería tener contacto con animales muertos y la ley judía también consideraba este oficio como impuro. Así que estamos escuchando cómo desde siempre los seres humanos en nuestro libre albedrío somos selectivos en cuanto a nuestro criterio, qué ley, qué costumbre, qué religión nosotros vamos a obedecer. Por eso es que Dios ha sido, es y será un Dios intencional y tiene un plan fríamente calculado para lograr un propósito mayor en nosotros, aun cuando nosotros tomemos decisiones que nos limitan. Y entonces la voz le volvió a hablar a Pedro por segunda vez, diciéndole: lo que Dios ha purificado, no lo llames impuro. Y esto ocurrió 1, 2, 3 veces, y enseguida la sábana fue recogida y llevada al cielo. Miren, definitivamente, yo no sé si ustedes están viendo, esta visión no se trataba de una restricción dietética. Mientras tanto, Pedro quedó atónito, perplejo, rascándose la cabeza, porque él no entendía el significado de esta visión. Amados, el Espíritu Santo es bien creativo y Él va a buscar la forma que, aunque seamos cabeciduros, aunque seamos demasiado inteligentes o seamos medios lentitos entendiendo la palabra de Dios, Él va a buscar esa forma para que nosotros entendamos, cambiemos de canal, cambiemos nuestra mente para entender
que nosotros estamos recibiendo palabra de Dios. No que quedemos solamente informados, sino convencidos de que es Dios quien habla. Y como el plan fríamente calculado del Espíritu Santo estaba en progreso, ¿saben qué pasó? En ese momento los hombres de Cornelio llegaron ¿a dónde? A la casa de Simón el curtidor y preguntaron por Pedro. Y Pedro estaba en la azotea todavía rascándose la cabeza, tratando de descifrar la visión. Y el Espíritu Santo del Señor le dijo: Pedro, hay unos hombres que te buscan, baja y vete con ellos y no dudes en acompañarlos. Yo los envié. Entonces Pedro bajó y le dice: yo soy Pedro, ¿para qué soy bueno? Y ellos le dicen: mira, lo que pasa es que nosotros, el capitán Cornelio, es un hombre bueno y temeroso de Dios y los judíos lo estiman mucho. Ya le dieron el pedigrí. Y le dijeron: lo que pasa es que un ángel del Señor le dijo que lo llamara a usted para que usted vaya a su casa y él escuche lo que usted tenga que decirle. Entonces, ¿qué les dijo Pedro? Pues entren, pasen la noche aquí conmigo. Amados, ahora sí que se acaban de romper los esquemas en aquella casa. Escuchemos esto. Aquella tarde-noche, escuchen este junte. Un curtidor impuro. Tenemos al apóstol Pedro. Tenemos un despreciable soldado romano. Tenemos 2 sirvientes gentiles y el Espíritu Santo dominando la atmósfera de aquella incapacidad humana que tenían. Esto para mí es un wow moment. Así que después que pasamos la noche al amanecer, Pedro empacó y todo el mundo se fue para Cesarea. Y tardaron un día, porque le dije que eran 32 kilómetros. Al otro día llegaron a Cesarea, donde Cornelio estaba esperándolo junto a sus familiares y a sus amigos íntimos. Cornelio había hecho una célula en su casa. Y entonces cuando Pedro llegó, Cornelio se le arrodilla y lo reverencia. Y Pedro lo levanta inmediatamente y le dice: yo soy solo un hombre, nada diferente a ti. Amados hombres y mujeres de Dios, nunca perdamos de perspectiva, como no lo perdió Pedro, que el Señor nos dijo: si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Y esto está en Mateo 20:26. Cuando entró a la casa, se encuentra con la célula montada y él les dice: ustedes deben saber que nosotros los judíos, por la ley, que es la ley establecida por los hombres, no por Dios, no nos permite visitar gentiles ni estar con ellos. Sin embargo, aquí debería haber como que un tutututum. Dios me ha mostrado que no debo rechazar a nadie, ni tampoco debo llamarle impuro, común o inmundo. Esto es otro wow moment. Miren, se acabó la piquiña en la cabeza de Pedro. La mente le fue aclarada en ese momento y comprendió aquel mensaje de amor a través de la visión. Amados, y Pedro les pregunta: bueno, me han traído hasta aquí. Y ahí Cornelio le explica lo mismo, le da en detalle cómo fue que el ángel llegó, cómo fue que le dijo a quién buscar, dónde buscar. Y él le dijo: ¿y sabes qué? Lo mejor de todo es que tú aceptaste la invitación amablemente. La respuesta de Cornelio le demostró a Pedro que Dios tenía un plan de salvación para esa casa, que todo estaba fríamente calculado. Y Cornelio había obedecido a Dios. Y Pedro también. Cornelio era un hombre bueno, pero necesitaba escuchar todavía el plan de salvación. Pedro era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo, pero necesitaba romper esquemas para que el evangelio se ampliara más. Así que, amados, aquí estamos viendo que Pedro entonces se posiciona, y les voy a dejar lo más importante de lo que le dijo. Y le dijo: bueno, Cornelio le dice: Pedro, estamos aquí delante de la presencia de Dios para escuchar lo que el Espíritu Santo te ha ordenado que nos digas. Como reconocía que estaba delante de Dios. Y entonces Pedro comenzó a hablar y nos habla hoy a nosotros. Y te voy a dejar lo más importante y te dejo de asignación que leas Hechos 10. Le dijo: ahora comprendo que para Dios somos todos iguales. Dios ama a todos los que le obedecen y se dedican a hacer lo correcto, sin importar de dónde seas, ni raza, ni color, ni estatus, ni oficio. Y le dijo: este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel y para nosotros, que la reconciliación y la paz entre el hombre y Dios se logra por medio de Jesús, el Mesías y Señor de todo. Y después de eso, Pedro les dejó el plan de salvación en 8 versos.
desde Juan el Bautista hasta que les comprobó que la resurrección no era un mito ni era un cuento, que Él estuvo allí. Y les cierra el mensaje dejándoles saber que las escrituras y los profetas habían afirmado que Jesús era el cumplimiento de todas esas profecías del Mesías. ¿Qué sucedió? Aún Él estaba hablando cuando todos recibieron al Espíritu Santo. Qué hermoso, se asombraron de ver a gentiles con el Espíritu Santo, y Pedro terminó diciendo: Dios ha enviado el Espíritu Santo para dirigir la vida de los gentiles, así como lo envió a nosotros los judíos. Esto es otro wow moment. El llamado para todos es: estamos dispuestos a buscar esos Cornelios que necesitan la salvación, y a todos esos Pedros que todavía tienen que romper con la religiosidad para saber que eso nos salva. Amados, yo dije: heme aquí desde Israel. Te invito a que digas: heme aquí, a llevar este mensaje de amor, de change y life. Bendiciones en extremo.